El viento de la noche parecía llevar consigo secretos no contados. Las calles de piedra de la pequeña ciudad estaban casi desiertas y el sonido de los pasos de Lucas resonaba como un desafío a la propia oscuridad. Él no caminaba por necesidad, sino por convicción. Cada paso era el martilleo de un pensamiento que, desde hacía meses, le carcomía la mente. Si Dios existe, ¿por qué nunca se me ha mostrado? Lucas tenía 20 años, ojos oscuros e inquietos, un rostro marcado por la ironía y un corazón endurecido por las pérdidas. Había crecido escuchando a su madre repetir que Dios no abandona a nadie, pero el mundo le había demostrado lo contrario. Cuando su padre enfermó, ninguna oración trajo la curación. Cuando él mismo, a los 13 años, lloró en la habitación pidiendo una señal, nada vino más que el silencio. Ese silencio creció con él. Se convirtió en incredulidad, luego en ira y finalmente en desafío. Y esa noche, frente a la antigua iglesia de la ciudad, decidió que haría algo insólito. Entraría en el templo no como un fiel, sino como un provocador. Si Cristo realmente estaba allí, que se levantara. Si no, Lucas saldría triunfante, llevándose la certeza de que todo era una invención. Las puertas de la iglesia eran de madera pesada, cubiertas por las marcas del tiempo. Empujó una de ellas con fuerza y el chirrido resonó por el espacio vacío como una advertencia. El interior estaba sumido en la penumbra. Filas de bancos oscuros, vitrales, que sin la luz del día eran solo manchas opacas, y el altar iluminado por unas pocas velas. El olor a incienso impregnaba el aire. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Lucas caminó con pasos decididos hasta el centro del templo. Su respiración era firme, pero en su interior había un leve temblor que no admitiría. Se detuvo frente a la cruz suspendida sobre el altar. La imagen de Cristo, con el cuerpo inclinado y la cabeza baja, parecía observarlo incluso sin vida. Levantó la barbilla y habló en voz alta, para que resonara en cada rincón del templo vacío. «Pues bien, aquí estoy, Jesús. He escuchado durante años que moriste por mí, que eres todopoderoso, que estás vivo. Así que te daré un desafío. Si realmente existes, levántate de esa cruz ahora. Muéstrate». El sonido de su propia voz sonó extraño, casi desafiando no solo a la estatua, sino al propio silencio del universo. Él esperó. Nada sucedió, solo el leve crepitar de las velas. Lucas se rió, pero había nerviosismo en su risa. Como me imaginaba, solo madera y piedra, nada más. Aún así, no se movió. Había algo en la quietud de esa iglesia que parecía observarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda y trató de sofocarlo con desdén. «Oí decir que escuchas a todos. Pues estoy hablando, y no oigo respuesta. Vamos, demuéstrame que no estoy en lo cierto». Su voz resonó una vez más, pero el silencio continuó. El joven suspiró, dio un paso adelante y miró directamente a los ojos esculpidos de la imagen. Fue entonces cuando algo cambió. Las velas temblaron y el aire pareció más pesado. Lucas sintió que su corazón se aceleraba sin motivo aparente. Sus ojos se fijaron en los ojos de la estatua, y por un instante tuvo la sensación de que ya no eran de madera, sino vivos, palpitantes, atentos. Parpadeó, sacudió la cabeza, se rió de sí mismo. «Me estoy volviendo loco». Pero en el fondo sabía que el desafío acababa de ser aceptado. El silencio que reinaba en la iglesia no era solo ausencia de sonido, sino una presencia abrumadora. Se infiltraba en las paredes de piedra, descansaba sobre los bancos de madera, llenaba el aire con una quietud casi opresora. Lucas sintió ese peso tan pronto como la verja de hierro se cerró detrás de él con un chasquido seco. Sus pasos resonaban, cada golpe de la suela contra el suelo de piedra sonando como una afrenta al ambiente sagrado. Cuanto más se acercaba al altar, más parecía que aquel silencio se volvía consciente, como si la propia iglesia observara su audacia.
Se detuvo a pocos metros de la cruz. El cuerpo de Cristo permanecía inmóvil, clavado, los ojos cerrados como si jamás fueran a abrirse. El rostro, tallado con una expresión de dolor y serenidad, parecía burlarse del joven que lo desafiaba. Lucas se llenó el pecho de aire y dejó escapar en voz alta: «Aquí estoy, Jesús. Todos hablan de ti, pero nadie te ha visto. Pues bien, quiero verte con mis propios ojos. Si eres real, levántate ahora de esa cruz». Su voz reverberó por el espacio, esparciéndose hasta los rincones más oscuros. El sonido volvió a él, distorsionado por el eco, como si repitiera su propia audacia. «Levántate ahora, levántate ahora». Esperó. Segundos que se alargaron como minutos. Nada. Solo el suave crujido de una vela consumiendo la cera. Lucas sonrió con desdén. Lo sabía. Silencio. Siempre silencio. Es solo lo que tienen para ofrecer. Aún así, no pudo moverse. Algo lo atrapaba allí, frente al altar. La llama de las velas parecía más fuerte, las sombras más largas. El aire estaba más denso, difícil de respirar. Dio un paso adelante, acercándose más a la cruz. ¿Cuántas veces me han dicho que escuchas todas las peticiones? Pedí ayuda. Pedí una señal cuando mi padre estaba enfermo. Pedí una respuesta cuando mi madre lloraba sola en la habitación. Pedí cuando me sentí vacío. ¿Y qué recibí? Nada. La ira en su voz crecía. Dicen que eres amor, pero solo he conocido el abandono. Dicen que eres poder, pero nunca he visto nada más que la debilidad de los hombres. Dicen que estás vivo, pero delante de mí no eres más que madera muerta. Respiró hondo, tratando de contener el temblor que comenzaba a recorrerle las manos. La furia era real, pero debajo de ella había algo más: miedo, un miedo que no quería reconocer. Lucas levantó la mirada hacia el Cristo crucificado y casi en un susurro completó: «Si existes, demuéstramelo ahora, no mañana, no después de la muerte, ahora». Las velas se agitaron como si un viento invisible hubiera atravesado el templo. Lucas retrocedió un paso, los ojos fijos en la figura de la cruz. Por un instante juró ver los párpados moverse, los dedos contraerse bajo los clavos. Cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. «Es mi mente. Estoy cansado. Es solo eso». Cuando los abrió de nuevo, los ojos esculpidos parecían más vivos, más penetrantes. El silencio de la iglesia ya no era solo silencio, era expectación. Y por primera vez en años, Lucas sintió que tal vez no estaba solo. Lucas se quedó inmóvil frente a la cruz. Sus ojos ardían, como si mirar aquella figura inmóvil exigiera más fuerza de la que podía soportar. Algo en él le decía que era solo madera, escultura, pintura y barniz envejecido por el tiempo. Pero otra parte, la que siempre había sofocado con cinismo, le susurraba que había algo allí, algo vivo. Parpadeó varias veces, tratando de disipar la sensación. «No, no puede ser», murmuró como si necesitara convencerse a sí mismo. El silencio permanecía, pero no era el mismo. Antes era vacío, ahora parecía lleno de una presencia oculta, como si cada piedra de la iglesia guardara un secreto. El joven tragó saliva. El pecho le ardía y el aire parecía atorado en su garganta. Fue entonces cuando lo vio. Un leve temblor recorrió el cuerpo clavado en la cruz. Los brazos inmóviles se movieron casi imperceptiblemente, como si un soplo de vida atravesara la madera. Las velas frente al altar se apagaron al mismo tiempo, sumiendo la nave en una penumbra aún más densa. «No, esto no es real», dijo Lucas retrocediendo un paso. «Es mi mente. Solo puede ser». Pero no había forma de negar lo que sus ojos presenciaban. La cabeza inclinada del Cristo se levantó lentamente. Los ojos, antes fijos en un vacío eterno, se abrieron con un brillo imposible de describir. No eran solo ojos, eran océanos sin fondo, lugares donde el tiempo y la eternidad se encontraban.
Lucas sintió un frío recorrerle la espalda. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. «No», susurró más para sí mismo que para la figura que tenía delante. «Esto no puede estar pasando». Los clavos que sujetaban las manos se soltaron con un chasquido metálico que resonó por toda la iglesia. Las cadenas invisibles que mantenían el cuerpo inmóvil se rompieron y los pies del Cristo tocaron el suelo con firmeza. Jesús estaba frente a él, no como una visión distante, sino como alguien vivo, presente, real. Lucas se tambaleó hacia atrás, chocando con uno de los bancos de madera. ¿Quién eres?», preguntó con la voz entrecortada. La figura no respondió de inmediato, solo lo miró, y en esa mirada había algo que hería más que cualquier palabra, un conocimiento absoluto, un ver más allá de la carne, más allá de las máscaras. Lucas se cubrió el rostro con las manos, como si eso pudiera proteger su alma de la intensidad de aquella presencia. Las lágrimas, involuntarias, comenzaron a rodar por sus ojos. No creía en milagros, no creía en visiones, pero allí, delante de él, estaba lo imposible, y los ojos de la cruz, antes fríos y esculpidos, ahora ardían como brasas vivas que veían cada herida de su alma. Lucas permaneció paralizado frente a la figura que ahora caminaba lentamente por el espacio sagrado. El sonido de los pasos era suave, casi inaudible, pero cada uno de ellos reverberaba dentro de él como truenos sordos. El joven retrocedió más, tropezando de nuevo con los bancos hasta que sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, no por una reverencia voluntaria, sino porque simplemente no pudo sostener el peso de aquel momento. Sus labios temblaban y la voz se le escapó en un susurro roto. ¿Quién eres? La respuesta llegó, pero no como un sonido común. Era una voz, sí, pero también algo que se infiltraba en la mente y en el corazón, una vibración que parecía nacer de dentro de él. «Tú sabes quién soy yo, Lucas». Al oír su propio nombre, el joven se estremeció. Nunca había dicho quién era. ¿Cómo sabes mi nombre?», Jesús continuó acercándose. Con cada paso, la luz de las velas se reencendía sola, iluminando la nave. Su figura estaba envuelta por una serenidad que no cabía en palabras. «Yo te conozco desde antes de tu primer aliento. Conozco cada lágrima que has derramado, cada pregunta que has gritado en el silencio». Lucas sintió que su corazón se disparaba y las lágrimas volvieron a rodar. Yo no creía», murmuró entre sollozos. «Yo solo quería probar, quería mostrar que todo esto era mentira». Jesús se inclinó ligeramente, acercando su rostro. Su voz ahora era baja pero firme, como quien revela una herida oculta. «Tú no buscabas la verdad, sino la victoria de tu orgullo. Tu desafío no nació de la sed de conocer, sino del dolor de quien se sintió abandonado». Las palabras atravesaron a Lucas como cuchillas invisibles. Intentó hablar, pero la voz le falló. El orgullo que siempre había levantado como un muro parecía derrumbarse ante aquella presencia. «Yo pedí tantas veces», dijo por fin en un hilo de voz. «Pedí cuando mi padre enfermó, pedí cuando mi madre lloraba sola, pedí cuando me sentí vacío. Pero, ¿qué recibí? Nada». Jesús se inclinó ligeramente, acercando su rostro. Su voz ahora era baja pero firme, como quien revela una herida escondida. «No te diste cuenta, Lucas, pero yo estaba allí. Cuando tu padre sufría, yo estaba a su lado. Cuando tu madre lloraba, yo recogía cada lágrima. Cuando te sentiste vacío, fui yo quien mantuvo tu vida». Lucas cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza. «No, yo no vi nada de eso. Yo no oí nada, porque tu dolor era más fuerte que mi susurro». El silencio volvió a reinar por unos instantes. Lucas respiraba rápido,
los sollozos entrecortando su pecho. El peso de cada palabra resonaba dentro de él. Finalmente levantó la mirada hacia Jesús y preguntó, como quien clama desesperadamente: «Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué aparecer ahora?» Jesús mantuvo los ojos fijos en él y respondió con calma absoluta: «Porque me llamaste, y porque incluso aquellos que dicen no creer son mis conocidos». Las piernas de Lucas flaquearon aún más. Su cuerpo estaba en el suelo, pero su alma parecía haber sido despojada. Por primera vez en años no había desafío en sus palabras, solo había miedo, confusión y un principio de esperanza. La iglesia parecía respirar en silencio. Las velas ardían de nuevo, proyectando sombras que bailaban en las paredes de piedra. El ambiente, antes frío y vacío, ahora estaba impregnado de una presencia viva, imposible de negar. Lucas, todavía de rodillas, sentía las piernas entumecidas, pero no tenía fuerzas para levantarse. Era como si estuviera atrapado entre la realidad que siempre había creído conocer y una nueva que ahora lo devoraba por completo. Jesús permanecía frente a él, levantado de la cruz, no como una visión distante, sino como alguien real, tangible, tan cerca que Lucas podía sentir el calor que irradiaba de su presencia. No había ostentación, no había un brillo teatral, pero había algo que superaba cualquier espectáculo. Una paz que era, al mismo tiempo, irresistible e insoportable para alguien acostumbrado a la duda. El joven respiraba de forma entrecortada. Intentaba encontrar palabras, pero cada pensamiento parecía demasiado pequeño ante aquello. Por fin se atrevió. Si lo que veo es verdad, entonces, ¿por qué el mundo sigue tan lleno de dolor? ¿Por qué tuve que perder a mi padre? ¿Por qué mi madre sufre hasta hoy? Si eres tan poderoso, ¿por qué no haces nada? Jesús permaneció en silencio por unos instantes. Su mirada se posaba sobre Lucas con intensidad, pero no había juicio. Cuando habló, su voz llevaba un peso sereno, como quien revela una verdad que no puede ser dicha a toda prisa. El dolor del mundo no nació de mí, Lucas. Nació de la elección de los hombres. Yo no vine para borrar cada lágrima de inmediato, sino para caminar en medio de ellas y mostrar que ningún dolor se vive solo. Lucas apretó los puños contra el suelo. ¿Entonces ese es eso? ¿Solo somos piezas condenadas a sufrir mientras tú observas? Jesús dio un paso adelante. Su sombra se proyectó sobre el joven, pero no como una amenaza, sino como un refugio. Yo no observo desde lejos, yo entro en el sufrimiento. Cuando tu padre respiraba con dificultad, yo estaba allí. Cuando tu madre lloraba sola, yo me sentaba a su lado. Cuando tú gritabas en el silencio de tu habitación, yo escuchaba cada palabra. Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de Lucas. Recordaba aquellas noches, los gritos ahogados, la sensación de vacío absoluto. Recordaba haber dicho innumerables veces que nadie lo escuchaba, y ahora oía que alguien siempre lo había escuchado. Pero, ¿por qué no sentí nada?, preguntó él, casi como un lamento. Porque esperabas respuestas en forma de milagros visibles, pero mi respuesta fue la vida que continuaba en ti. Fue la fuerza que mantuvo a tu madre de pie. Fue el coraje que encontraste cuando pensaste que no había nada más. No te diste cuenta, pero yo nunca estuve ausente. Lucas se llevó las manos al rostro, cubriéndolo como quien intenta huir de la verdad que finalmente penetra en el corazón. Su respiración era pesada. El pecho subía y bajaba con desesperación. Por primera vez, no había palabras de desafío, solo el peso de darse cuenta de que tal vez había estado equivocado durante mucho tiempo. Jesús entonces se agachó, poniéndose a su nivel. El rostro de Cristo estaba a pocos centímetros del suyo. La voz, más suave ahora, parecía un susurro que atravesaba el alma. Tú me desafiaste a levantarme de la cruz, pues aquí estoy.
Pero no vine para probar una victoria. Vine porque necesitabas encontrar lo que siempre buscaste sin admitirlo: sentido. Lucas levantó lentamente los ojos. El rostro que tenía delante no era de acusación, sino de compasión. Era imposible sostener esa mirada sin sentirse completamente expuesto. Yo no sé qué hacer», confesó el joven con voz temblorosa. «No necesitas saberlo ahora, solo necesitas escucharme». El silencio de la iglesia parecía envolverlos, como si el mundo entero se hubiera detenido para dar espacio a aquel instante. Lucas respiró hondo, cerró los ojos por unos segundos y los abrió de nuevo, mirando fijamente al hombre que tenía delante. «Entonces dime, ¿qué es lo que nunca entendí?». Jesús sonrió levemente, una sonrisa que no disminuía la gravedad de sus palabras, pero que mostraba que había esperanza. «Creíste que la fe era la ausencia de dolor, pero la fe es caminar a pesar de él. Pensaste que el amor era recibir todo lo que querías, pero el amor es darse incluso cuando no se recibe. Pensaste que yo estaba distante, pero siempre estuve a tu lado». Las palabras entraron en Lucas como agua en tierra seca. No sabía explicarlo, pero algo en él estaba cediendo, resquebrajándose. El muro de orgullo e incredulidad que había construido durante años comenzaba a derrumbarse ante aquella voz. Intentó, por última vez, resistirse. Pero, ¿y si todo esto es solo mi mente? ¿Y si estoy soñando? Jesús levantó la mano tocando suavemente su hombro. El toque era simple, pero llevaba una realidad innegable. ¿Sientes que es solo un sueño? Lucas no pudo responder. El calor de aquel toque era demasiado real, y en el fondo no quería que fuera un sueño. Las lágrimas corrían libres ahora, sin resistencia. El joven se dejó llorar, como no lo hacía desde la infancia. Llorar de dolor, de miedo, pero también de algo nuevo, un alivio que no sabía nombrar. Jesús permaneció en silencio, dejando que llorara. Era como si supiera que en ese momento no importaban las palabras, sino la liberación del peso que Lucas había cargado durante años. Y cuando finalmente levantó el rostro, rojo y mojado de lágrimas, solo escuchó una frase: «Ahora empiezas a ver». El silencio de la iglesia ya no era el mismo, ya no era opresivo ni vacío, sino que estaba cargado de una quietud viva, casi palpable. Lucas permanecía arrodillado, con el rostro aún marcado por las lágrimas. Su pecho subía y bajaba lentamente, como quien intenta recuperar el aliento después de atravesar una tormenta. Jesús todavía estaba frente a él, y su presencia no había disminuido. Al contrario, parecía crecer a cada instante, no como un peso que oprime, sino como una luz que se expande. Lucas se sentía pequeño, casi nada, pero por primera vez esa pequeñez no era una humillación, era una liberación. Levantó los ojos con esfuerzo. La voz salió débil, pero cargada de un hambre que jamás había admitido antes. «Entonces, si siempre has estado conmigo, ¿qué quieres de mí ahora?». Jesús inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos ardían como un fuego que no destruye, sino que purifica. «Quiero solo lo que ya es mío, tu corazón». Lucas tragó saliva. El pecho pareció pesar más que nunca. «¿Mi corazón?», repitió como si probara el peso de aquellas palabras. «Pero solo tengo dudas, rabia, recuerdos de fracaso. ¿Cómo puedes querer algo tan roto?». La mirada de Cristo no vaciló. «Es exactamente eso lo que yo quiero, porque lo que tú llamas ruina es el lugar donde yo puedo construir algo nuevo». Las palabras resonaron profundamente, y Lucas cerró los ojos por un instante. Recordó las noches de soledad, la sensación de abandono, el rencor que había cultivado como defensa. Todo eso era lo que él era. Y ahora oía que no necesitaba esconderlo ni arreglarlo solo,
sino entregarlo. Cuando abrió los ojos de nuevo, encontró a Jesús levantando la mano. Alrededor, las llamas de las velas crecieron y la propia iglesia pareció cambiar. Los vitrales, hasta entonces oscuros, se iluminaron como si la luz del sol los atravesara, pintando el templo con colores vivos e irreales. Lucas miró a su alrededor, atónito. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz ahogada. Jesús extendió el brazo señalando el espectáculo de luz. «Es solo un destello, no del futuro distante, sino de lo que sucede cuando la oscuridad encuentra la luz. Es lo que yo también puedo hacer dentro de ti». Las palabras penetraron como espadas. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo estaba ante algo sobrenatural, sino ante una elección. Jesús se acercó una vez más y su voz descendió como un susurro ineludible. «Tú me desafiaste a levantarme de la cruz, pero yo ya me levanté. Ahora el desafío es otro. ¿Tendrás el coraje de levantarte del lugar donde te has escondido todo este tiempo?». El corazón de Lucas se disparó. Sentía cada latido resonar en sus oídos. Nadie le había hablado de esa forma. Nadie había revelado tan claramente la lucha que libraba en su interior. Yo no sé si puedo», admitió con voz temblorosa. «No necesitas poderlo solo. Solo permite». El joven bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el suelo de piedra. Cada gota parecía romper un pedazo más de la fortaleza que había erigido a su alrededor. Quería resistirse, quería mantener el control, pero ya no le quedaban fuerzas. Y entonces, con un gesto tímido, casi infantil, murmuró: «Sí, si realmente quieres mi corazón, entonces es tuyo». Jesús posó la mano sobre su cabeza. El toque no era pesado, pero llenaba todo el ser de Lucas con un calor indescriptible. Era como fuego y agua al mismo tiempo, como peso y ligereza juntos. Sintió que algo se rompía dentro de él. Cadenas invisibles, grilletes que ni siquiera sabía que llevaba. En su mente surgieron viejos recuerdos. Los ojos cansados de su padre, el dolor contenido de su madre, su propio rostro reflejado en el espejo con desprecio. Pero a medida que surgían, eran atravesados por una luz que transformaba cada recuerdo en algo diferente. Ya no eran heridas sin sentido, eran marcas donde ahora la presencia de Cristo se revelaba. Lucas lloraba sin intentar contenerse. Ya no era dolor puro, era alivio, era algo que jamás había sentido antes: paz. Jesús, aún con la mano sobre él, dijo con voz tranquila: «Ahora lo entiendes, Lucas. Yo no vine para que vivieras sin dolor, sino para que el dolor no tuviera la última palabra. No vine para borrar tu historia, sino para transformarla». El joven asintió, todavía incapaz de hablar. Finalmente, Jesús retiró la mano y las luces de los vitrales se suavizaron hasta que la iglesia volvió a su estado inicial, solo iluminada por las velas. Pero dentro de Lucas, la luz ya no se apagaba. Levantó el rostro con los ojos enrojecidos, pero el corazón diferente. Por primera vez no se sentía solo. Por primera vez creía que había un sentido en seguir. Y entonces escuchó de nuevo la voz que sonaba como la eternidad. Lo que comenzó como un desafío se ha convertido en un encuentro, y este encuentro lo cambiará todo. El suelo frío de la iglesia ya no parecía tan frío. Lucas permanecía arrodillado, pero su postura era otra. Ya no era la arrogancia del joven que había desafiado la cruz, ni la desesperación del incrédulo que buscaba pruebas. Ahora había humildad y, sobre todo, había rendición. Por unos instantes, el silencio reinó, pero era un silencio diferente a todos los que había conocido. No era vacío, no era ausencia, era plenitud. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido para dar espacio a lo que estaba sucediendo en su corazón.
Respiró hondo, tratando de encontrar palabras. No sabía rezar, nunca había creído en las oraciones, pero algo dentro de él le pedía hablar. «Yo no sé qué decir», confesó con voz ahogada. «Nunca supe orar, solo sé quejarme, desafiar, reírme de las cosas en las que los demás creen. Y ahora todo parece tan pequeño ante lo que estoy viendo». Jesús no lo interrumpió. Solo lo miraba con la misma paciencia eterna de quien entiende cada palabra antes incluso de que sea dicha. Lucas continuó, tragando saliva. «Viví creyendo que era fuerte porque no necesitaba a nadie y en el fondo solo tenía miedo de necesitar y ser abandonado de nuevo». Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero tú no me abandonaste. Incluso cuando te odié, incluso cuando me burlé, tú estabas allí». La voz le falló, y por unos segundos solo se escuchó el sonido de las gotas cayendo sobre el suelo de piedra. Jesús dio un paso adelante, levantándolo suavemente por el brazo. Lucas se puso de pie con dificultad, todavía temblando. Ahora estaban frente a frente, ambos de pie. La figura de Cristo irradiaba una presencia firme, pero no abrumadora. «Lucas», dijo Jesús, con voz serena pero cargada de autoridad, «me llamaste para probar mi existencia. Pero yo no vine solo para hacer una prueba, vine para hacer vida. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir conmigo?» El corazón del joven se disparó. Esa no era una pregunta retórica, era una invitación, pero también una decisión definitiva. Sintió miedo a lo desconocido, miedo a lo que significaba abandonar las defensas que había cargado durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo sentía algo nuevo, algo que no quería perder. Él dudó, las manos le temblaban, el pecho le dolía. Pero entonces, casi sin darse cuenta, las palabras se escaparon de su boca. «Sí, quiero». En el instante en que dijo eso, algo cambió. No solo alrededor, sino dentro de él. El peso que había cargado durante años, el vacío que nunca había logrado llenar, la angustia que lo carcomía, todo parecía ser arrancado, disuelto, llevado como humo ante el viento. Lucas se llevó la mano al pecho, asustado. Dentro, donde antes solo había dolor y silencio, ahora había calor, vida, una llama que no podía ser explicada. Era como si hubiera nacido de nuevo. Levantó los ojos, asustado y maravillado. ¿Qué me está pasando? Jesús respondió con una sonrisa tranquila. «Lo que siempre pediste, incluso sin saberlo. Buscabas sentido, buscabas vida, y ahora la has encontrado». El joven lloró de nuevo, pero ya no era un llanto de dolor. Era un llanto de alivio, de liberación. Cada lágrima que caía parecía limpiar un pedazo del pasado, borrar un poco de las sombras que lo acompañaban. Jesús puso la mano sobre su hombro y dijo con voz firme: «Recuerda, no será un camino sin dificultades. El mundo seguirá con sus dolores, sus desiertos, sus pérdidas, pero ahora no caminarás solo. Yo estaré contigo en cada paso». Lucas asintió, respirando hondo. Todavía había miedo, pero junto al miedo había coraje, un coraje nuevo que no venía de él. Miró a su alrededor. La iglesia, que antes le había parecido un lugar muerto, frío, lleno solo de símbolos vacíos, ahora era diferente. Cada vela, cada piedra, cada vitral parecía latir con una vida que siempre había estado allí, pero que él nunca había percibido. Finalmente se volvió hacia Jesús. «Yo no sé cómo vivir esto, no sé por dónde empezar. Solo empieza confiando, el resto vendrá con el tiempo». La respuesta era simple, pero llevaba una promesa. Lucas sonrió entre lágrimas. Era una sonrisa tímida, casi infantil, pero verdadera. Y fue en ese instante que se dio cuenta. El ateo que entró en esa iglesia ya no existía. El joven que había desafiado a Jesús para probar su inexistencia había muerto esa noche. En su lugar,
Surgía alguien nuevo, alguien que finalmente había encontrado aquello que buscó durante toda su vida, incluso sin admitirlo. Un sentido, una presencia, una verdad viva. La transformación no era solo emocional, era total. La madrugada se posaba sobre la ciudad como un manto silencioso. Afuera, las calles estaban desiertas y el viento soplaba frío entre las casas dormidas. Dentro de la iglesia, sin embargo, Lucas permanecía inmóvil, respirando hondo, sintiendo el peso de lo que había vivido. Todavía podía escuchar su propia voz resonando en el pasado reciente, desafiando a la cruz con arrogancia. El contraste era tan grande que casi parecía otra vida, otro hombre, alguien distante. Ahora, frente a él, solo estaba el altar. Jesús ya no era visible a sus ojos, pero la presencia permanecía. No era ausencia, era certeza. Lucas se secó el rostro con las manos temblorosas. Se sentía cansado, como si hubiera atravesado años en pocas horas, pero también había en él una ligereza inédita. El vacío que antes lo acompañaba como una sombra había desaparecido. En su lugar había calor, había paz, había vida. Se levantó lentamente, caminando hacia la puerta. Cada paso parecía diferente. Los bancos de madera, que antes le parecían solo muebles envejecidos, ahora guardaban historias de fe. Los vitrales, oscuros en la noche, parecían todavía reflejar la luz que había visto en su visión. La iglesia ya no era solo piedra y silencio. Era testigo de un encuentro. Al empujar la pesada puerta de madera, el frío de la madrugada lo envolvió. Levantó los ojos hacia el cielo estrellado. Por primera vez en años, no vio solo puntos de luz en un vacío sin sentido. Vio belleza, vio promesa, vio el mismo cielo que, de alguna manera, siempre lo había acompañado. Un suspiro se escapó de sus labios y murmuró casi sin darse cuenta: «Gracias». Las calles estaban desiertas cuando comenzó a caminar. El eco de sus pasos ya no era el de un desafiante, sino el de alguien que llevaba dentro de sí una nueva canción. Cada esquina parecía diferente, cada sombra menos amenazadora. Sabía que los problemas no desaparecerían. El mundo aún tendría dolores, su madre aún tendría lágrimas, el recuerdo de su padre aún le oprimiría el pecho. Pero ahora había algo más grande que el dolor. Había certeza. Al llegar a la esquina que llevaba a su casa, se detuvo por un instante. Miró hacia atrás. La torre de la iglesia se alzaba contra el cielo nocturno, silenciosa, imponente. Y por un instante Lucas sintió que ella lo observaba, no como un peso, sino como una guía. Sonrió, secándose otra lágrima solitaria. «El ateo que entró ya no existe», dijo en voz baja, casi como una confesión al viento. Se dio la vuelta y siguió el camino. Sus pasos, antes desafiantes, ahora eran firmes. No caminaba solo. Y así comenzó el nuevo capítulo de su vida, no escrito en piedras, no moldeado por las dudas, sino grabado en la eternidad por el encuentro que lo había cambiado todo. Un joven descreído había entrado en la iglesia para desafiar. Un hombre transformado salía de allí para vivir.